Volumen 1. Preludio. Cientos de años. Cientos de años pasaron antes de que el primero de ellos naciera. Una historia que pareció esfumarse entre las miles de generaciones que aparecieron después de aquel suceso. La leyenda que moldeó nuestro mundo. Ahora desecrada y perdida. Después de todo, no hay peor falta de respeto que el olvido. La voz rasposa y siniestra de un hombre fue escuchada en la mitad de la noche. Su origen era apenas iluminado por la fogata en el centro del campamento. Un conjunto de telas viejas y rotas que asimilaban la figura de una persona. Tal imagen era humillante incluso para los más pobres de la tierra. Un pordiosero. Un vagabundo sin hogar o destino. Algo simplemente patético. Lo veo en tus ojos. En los ojos de todos. La ignorancia, la apatía. ¿Crees que eres especial? ¿Que salvarás al mundo? Solo eres un mocoso. ¿Qué necesidad tiene el mundo de ti? Nada, ninguna. Serás olvidado junto con los miles que vinieron antes que tú. La figura dio un largo y sonoro trago de su cantimplora. Un estómago de oveja, que con el tiempo, se había endurecido como una roca. Las manos que tomaban el recipiente eran flacas y bronceadas por el sol. Las cosas no siempre fueron así. Hace mucho, mucho tiempo, la tranquilidad reinaba el mundo. La sencillez del día a día era gratificante y pacífica. No era raro ver a los niños jugar en las calles. A las aves volar libremente. A los trabajadores caminar sin preocupación a sus casas. Pero ahora es diferente. Tú, lo debes saber mejor que nadie. Los monstruos que caminan tus tierras debieron de habértelo enseñado. Su origen no es relevante para ti. ¿Cierto? Solo quieres su fin, la muerte de todos ellos. Pues, déjame romperte la ilusión de una vez. No eres el único. Desde que aparecieron en este mundo, los monstruos han sido centro del odio de muchos. Civilizaciones nacieron, y cayeron con ese único propósito. Muchas de ellas. Jamás escucharás su nombre en tu vida. ¿Estás harto de mis historias? ¿Quieres que deje las palabras y muestre acciones? Dices que has venido muy lejos para que un charlatán te haga perder el tiempo. Lo dices con tanta convicción. Pero aún así, sigues aquí. Bien. Basta de tantas historias. Es hora de las verdades. Un chasquido fue escuchado, y en un instante, la hoguera había desaparecido. Ahora, solo la completa obscuridad de la noche quedaba, envolviendo todo. Incluso, los pensamientos de aquellos que se encontraban sentados en el frío y áspero suelo. Los segundos pasaron como horas. El viento soplaba, y la temperatura del lugar parecía bajar drásticamente. Los árboles a su alrededor retumbaban y crujían con gran fuerza. Un marinero experto pensaría que se encontraba en mitad de una tormenta. Pero a veces los sentimientos engañan incluso al más astuto. Solo hay una razón por la que aún no hemos muerto. Y es por esto. Dijo el vagabundo antes de que la fogata se encendiera con un simple gesto de su mano. El fuego que había creado daba luz y calor ante la oscuridad de la noche. Como humanos, hay muy pocas cosas que conocemos con certeza. Esta no es ninguna de ellas. Un silencio se mantuvo por unos segundos. Al otro lado de la fogata se encontraba un joven, cubierto por un delgado ropaje hecho de lana. El superior de su rostro era cubierto por una capucha que apenas dejaba notar su gesto de preocupación. Recuerda esto. Hace tiempo había seres poderosos. Seres capaces de destruir montañas con el simple movimiento de sus dedos. Abrir los mares y romper el centro de la tierra.
Era tanto su poder, que la única forma de diversión se encontraba en juegos y pruebas dadas por ellos mismos. Las pausas que tomaba el vagabundo al hablar molestaban al joven. Sin embargo, poco a poco se había empezado a acostumbrar a escucharlo hablar de esa manera. Ellos creaban civilizaciones, con el único fin de entretener a sus creadores, haciéndoles crecer, prosperar. Reyes, héroes, doncellas y campesinas. Crecían, amaban, querían. Todo con una simple meta: esperar el momento preciso. Sí. El momento preciso para crear guerra. Ver cómo morían y sufrían. Ver quién superaba y mataba más. Campeones nacieron, y campeones fueron conquistados. Si sobrevivían, su destino era repetir la misma historia una y otra vez. Un juego tenebroso y tan viejo como el tiempo mismo. El vagabundo cerró su puño con fuerza por unos momentos. Al abrirlo, una taza metálica había aparecido en su mano. Tomó un poco de agua que tenía en su cantimplora, y la vertió en ella. Luego la colocó cerca del fuego y empezó a moverla lentamente de un lado a otro. Todo tiene un límite. Especialmente si estás jugando con la vida misma. Hacer eso es una apuesta que no quieres perder. Te lo digo de experiencia personal. El vagabundo dio una pausa aún más larga de lo normal. Dale poder a un hombre encadenado. Y verás cómo lo gasta todo en servir a su captor. Dáselo a uno perdido. Y verás cómo el destino será torcido y corrompido. Dale poder a un hombre libre. Y verás cómo crea su propia esclavitud. Chico. Los seres, con su gran y descarado ego, decidieron ver qué pasaba si le daban algo de su poder a un simple mortal. Lo suficiente como para agregar un poco de sabor a sus juegos tenebrosos. El resto es... Hubo una pausa. Las telas del vagabundo volteaban lentamente al chico frente a él, revelando una dentadura terrorífica en mitad de la obscuridad de la noche. ¿Sabes? Hay una razón. Una razón por la cual sus nombres han sido olvidados. El vagabundo empezó a reírse como maníaco. Un sonido parecido al de un cerdo salía de su boca, sin embargo, el joven al otro lado de la fogata no parecía muy impresionado. Ya lo había visto delirar de esa manera. Lo había visto hablar de tantas locuras, que ya no sabía diferenciar la verdad de las mentiras en sus palabras. Los motivos de seguir acompañando a tal personaje eran únicamente suyos. En la muerte, todos somos iguales. El hombre, recobrando su cordura, alejó su taza del fuego, echó unas hierbas al agua y la empezó a homogenizar. Después de unos segundos tomó un sorbo y dijo: Chico. Aquel que sabe, enseña. Aquel que tiene, da. Es una regla de la naturaleza. Una regla que ha mantenido viva a la humanidad. El vagabundo ofreció su taza al joven, pero este no hizo nada. Un rechazo completamente silencioso. Como quieras, dijo el vagabundo mientras se empinaba el resto de su bebida. El poder que tenían aquellos seres es uno codiciado por aquellos que no han olvidado la historia. Aún no puedo explicar el cómo. Pero, solo puedo decir algo con certeza. En este mundo hay personas que pueden manipular la naturaleza. Jugar con sus reglas y caminar la línea entre lo humano e inhumano. Personas como yo. Idiotas como los protectores. Héroes como los antiguos coyotes. Los ojos del vagabundo se colocaron firmemente en el joven. Pero tú eres diferente. No. Tu sangre apesta al resto. La mayoría sin poder. El obrero. El campesino. Aquellos que viven bajo las reglas. El joven cerró sus puños y apretó los dientes. Si había algo que le hiciera hervir la sangre, era que se burlaran de él por ese mismo motivo. Una sonrisa apareció en el rostro del vagabundo. Pero
Tú conoces la verdad, ¿cierto? La paracausalidad es una que busca sin fin. Puedo verlo con mis propios ojos. No te detendrás hasta obtener tu objetivo. No. El joven abrió su boca para decir algo, pero antes de que una palabra pudiera salir de él, fue interrumpido. Es una búsqueda que no te llevará a ningún lado. Al menos, no si no puedes explicar su origen primero. No si pretendes hacer las cosas por tu cuenta. Y para tu buena suerte. Yo busco lo mismo que tú. La sonrisa del vagabundo fue exagerada aún más. Después de todo, ¿a quién no le gustaría forjar su propio destino? Sombras del pasado. Capítulo 1. Un inicio. No importaba que tan lento se movieran, o que tan delicado fuera el impacto de las llantas contra el suelo. Parecía que el camino de terracería hacía todo lo posible para intentar romper su cabeza. Un pájaro carpintero podría intentar esculpir su temple, y probablemente no sentiría la diferencia. Su largo y despeinado cabello negro la protegía de los rayos del sol que lograban colarse del exterior. Era una bendición sorpresa. Después de todo, sentía que cualquier tipo de sensación la haría regresar su desayuno. Las palabras de las personas a su alrededor, por muy pocas que fueran, no parecían tener efecto en ella. Su único consuelo era el saber que dentro de muy poco llegaría a su destino. Lo podía oír. Lo pudo hacer hace ya varias horas. El ruido de la civilización. Granjeros trabajando la tierra, comerciantes y artistas anunciando sus servicios, los molinos de viento y agua parecían monstruos mecánicos detrás de la tela del carruaje. Todo le indicaba que no faltaba mucho para terminar esta tortura. Pero, lo que más le sorprendía, y asustaba, era el sonido estridente de personas que, con cada minuto, se volvían más y más potente. Por un momento consideró que la estaban llevando a un campo de batalla. Su imaginación haciéndole recordar las historias de guerra de su padre. En su mente, ya podía ver los caballos y fortalezas preparadas para la batalla. Los estandartes alzados, y los tambores en manos callosas. Tales pensamientos le hacían temblar. Después de todo, era la primera vez que salía de su bella ciudad. El mundo, de un momento para otro, se había vuelto enorme. Lleno de posibilidades y caminos. Lleno de problemas que quería evitar. El mareo ya era suficiente por ahora. Su familia la había mandado a visitar a su tía. Las razones no fueron dadas con certeza, pues, cada persona a la que le preguntaba daba una respuesta diferente. Son vacaciones. Es la llegada de edad. Muchos morirían por tener la misma oportunidad que tú. Ninguna de sus palabras tenían sentido para ella. ¿Vacaciones? Recientemente se había graduado de los tutorados de la ciudad. Tiempo libre tendría de sobra. ¿Llegada de edad? Aunque era cierto que había cumplido sus 16 años, eso no era lo suficientemente grande para mandarla sola a un lugar completamente diferente y lejano. El camino podía estar lleno de bandidos. Y monstruos. Esta oportunidad de la que todos hablaban, no le parecía nada atractiva. Sí, estaba cerca de la tan aclamada ciudad de los héroes, el último bastión de la humanidad. O al menos, así fue como siempre se la describieron. Hodfen. Capital y nación. Un lugar del que escuchó muchas cosas hermosas y halagadoras desde que puede recordar. Una ciudad donde las calles están hechas de oro, los mercaderes venden las pieles y comidas más exóticas del mundo, y todos descienden de grandes héroes del pasado. Saber esto, le molestaba. ¿En serio tantas personas deseaban tener la misma oportunidad que ella? ¿Qué se supone que era lo bueno de todo esto? La habían mandado a un lugar desconocido, sin razón aparente, y con dinero apenas suficiente para no morir de hambre. Incluso, el destino de su viaje lo tuvo que aprender de los demás pasajeros que iban con ella.
sus padres no tuvieron ni la decencia de explicarle a dónde se dirigiría. Decir que estaba enojada sería minimizar lo que realmente sentía. Pero, por alguna razón, sus pensamientos de cierto modo la tranquilizaban. La ira y el enfado parecían hacer circular la sangre de su cuerpo. El mareo se desvanecía, y al parecer, fue justo a tiempo para lograr ver las puertas de la entrada de la ciudad. El vehículo en el que se encontraba pasaba por en medio de decenas de personas que hacían filas para entrar a lo que parecía ser una fortaleza de guerra. Enormes muros grises se encontraban erigidos frente a ella. Su altura no parecía tener fin, y si intentaba mirar más arriba, probablemente quemaría sus ojos con el brillo del sol. Por lo que sin pensarlo más, simplemente bajó su mirada a la dirección a donde se dirigían. Hombres con vestimentas verdes se mantenían detenidos frente a la entrada del muro. El ropaje de aquellas personas le parecía extrañamente similar. En sus pensamientos, consideraba que se trataban de uniformes de guardias, o al menos, tenían un cierto parentesco con la policía de su ciudad. Incluso, el mismo tipo de pechera de cuero protegía el torso de los hombres frente a ella. Una gran diferencia, aparte del color del uniforme, era un casco de apariencia metálica que portaban todos. Esto le sorprendía a la chica. Mientras más se acercaban, más lograba distinguir ciertos detalles que se le escaparon a primera vista. Armas eran presentes en todos los hombres de los muros. Lanzas y espadas. Equipamiento básico para la protección de una fortaleza. O al menos así le había dicho su padre alguna vez. Cuando el carruaje llegó a un completo detenimiento, varios de los guardias comenzaron a acercarse al conductor. Cierta ansiedad y miedo recorrieron a los pasajeros. Jamás era fácil interactuar con funcionarios de la ley. Especialmente en estos tiempos donde el crimen en las tierras salvajes parecía ser la norma. A cualquier sospecha, los guardias podrían detenerlos, o en el peor de los casos, mandarlos a juicio. Últimamente corrían los murmurios del regreso de un gran ser maligno al mundo. Sus antiguos seguidores habían sido vistos reaparecer por todo el continente. La moral de aquel culto era cuestionable en el mejor de los casos, y seguramente, en un intento de espionaje, se harían pasar por ciudadanos y viajeros. Al menos, así era como pensaban los guardias y sus superiores. Identificaciones, por favor. Dijo uno de los hombres al llegar al lugar del conductor. Su voz era cansada. Pero aún así, no perdía la firmeza y poder que un soldado debía tener. Al escuchar las palabras, la chica regresó su mirada al suelo del carruaje. De cierta manera intentaba ocultarse de los guardias. Lo mismo pudo notar del resto de los pasajeros. Todos volteaban a un punto diferente dentro del vehículo. Nadie decía nada. Nadie hacía nada. 2 hombres y una mujer. A simple vista, la chica podía notar la carencia de rasgos nobles prominentes. Estas personas eran simples hombres del día a día. De alguna manera, eso le relajaba. Su madre siempre le dijo que no podía confiar en aquellos que provenían de la clase alta. Algo irónico considerando de dónde provenía su padre. Bien. Revisaremos en ese caso. Nuevas palabras fueron audibles para los pasajeros. Junto con ellas, varios pares de pisadas comenzaron a acercarse a ellos. Ninguno movía su mirada. La tensión era casi audible. Si algo salía mal. Bueno, nadie quería pensar en ello. Pongan atención. Les iremos llamando uno a uno. Contesten y sigan las indicaciones. ¿Entendido? Silencio fue la única respuesta ante aquella pregunta. El guardia, sin dejar que su autoridad fuera retada, simplemente continuó. Bien. Martín Luca. El hombre que se encontraba más cercano al guardia respondió con su mirada. Parecía ser experimentado en esto, pues, casi como si fuera rutina, se bajó del vehículo y levantó sus manos al aire. Otro guardia entonces se acercó a él, y comenzó a revisar una hoja que se encontraba en su mano. Después de intercambiar unas miradas entre el pasajero y la hoja, el guardia simplemente ordenó que comenzara a caminar.
El hombre entonces bajó sus manos y empezó a seguir el camino que llevaba al interior de la fortaleza. Siguiente. Dijo el primer guardia sin siquiera dar tiempo a procesar lo que había sucedido. Lerayontes. Una mujer al fondo del vehículo levantó su cabeza, y mientras salía de él, dijo: Espero que esta vez haya algo bueno de beber. No sé qué prepararán hoy en la cocina. Había escuchado que eran nada. ¿En serio? Entonces pasaré, no tengo ganas de algo tan ácido. La mujer conversó con los guardias mientras el mismo procedimiento de antes era dado. Sería fácil decir que ya era una regular por estos rumbos. Por lo que, en menos tiempo que al hombre antes que ella, ya se encontraba caminando al interior de los muros. Siguiente. Ar-Otsa. El guardia se detuvo en seco después de pronunciar aquel nombre. Sus compañeros parecían haber captado lo mismo que él. Cierta ansiedad era notable en ellos. Señor Arotza. Salga del vehículo, por favor. Un hombre envuelto en una capa marrón salió del carruaje. Su estatura era más alta que la de cualquier persona ahí. Cierto poder era reflejado por la sombra que ahora se proyectaba sobre los guardias. No era un gigante, pero, definitivamente era una de las personas más altas que la chica había visto en su vida. Bien, Otsa. Levante las manos y remueva su capa. Esto terminará. El guardia fue interrumpido por el hombre frente a ellos. Desde el vehículo, la chica no pudo ver lo que sucedía, pero tal parecía que le estaba enseñando algo a aquel guardia. Entiendo. Prosiga su camino entonces. El hombre dio media vuelta y continuó caminando por el camino de terracería que llevaba al otro lado de los muros. Maldición, ¿en qué problemas estaremos ahora? Soltó el guardia sin intención de escuchar la respuesta. Olvídalo y mejor continúa. Solo te falta uno. Entiendo. Último. Amelia Heath. El resonar de su nombre la hizo sacudir un poco. Se le hacía incómodo que un completo extraño conociera su identidad. Amelia intentó salir del vehículo, pero una voz la detuvo. Heath. ¿Qué hace alguien del norte por aquí? No lo sé y no me importa. Baje del vehículo, por favor. La orden fue acatada sin ningún pero. La chica se encontraba fuera del vehículo, en el exterior. La luz del sol brillaba más intensamente en este lado del mundo, lo suficiente para hacerle entrecerrar sus ojos con pesadez. El calor del día era acorde con la imagen de este. Los campesinos a la lejanía trabajaban. Los insectos volaban, y las sombras de los árboles invitaban a cualquiera a sentarse en ellas. Fue ahí cuando se dio cuenta del error de traer puesta una chamarra para el frío. Era cierto que la mañana era un poco helada, pero traer algo tan caliente como esto podría ser catalogado como simple inexperiencia del mundo. Amelia suspiró pesadamente mientras copiaba a los pasajeros de antes, y levantaba sus manos con lentitud. Los guardias, al ver su atuendo, solo pudieron soltar una pequeña risa de vergüenza ajena. ¿Quién se cree este conejo de nieve? Fue el pensamiento del hombre encargado de verificar la identidad de la chica. No era tan común ver a alguien del helado norte por estas zonas del continente. Tal vez por eso, entendía el motivo de que la chica tuviera aquel aspecto tan cómico. ¿Se podría saber el motivo de tu visita? Amelia colocó una sonrisa apenada en su rostro, pues parecía que la explicación que buscaba se le escapaba de la mente. Vengo a ver a un familiar. Es todo. Vienes de muy lejos para hacer solo eso. Bueno. Es que... El guardia que veía la hoja con los datos de la chica volteó a ver sorprendido a su compañero que conversaba con ella. Amelia pudo notar tal acción, haciendo que su nerviosismo aumentara drásticamente. Aquella hoja era una especie de pasaporte único. Un pase que solo se podía usar una vez, y luego perdía su valor. Sus padres lo habían hecho por ella, por lo que no sabía exactamente qué era lo que decía. Los únicos que podrían saberlo eran los que lo escribían. El conductor, y aquellos que lo leerían.
En su cabeza, pensaba que se había metido en serios problemas. Pero, ¿Qué sucede? No. No es nada. Parece que todo está en orden. el guardia veía a su compañero con cierta cautela. ¿Acaso ocultaba algo de él? Bueno, eso no importaba ahora. Luego podría preguntarle. Si ese es el caso. Continúa por el camino. Al pasar el muro dirígete directamente a la izquierda. Ahí estará el área de desembarco, si tenías algún tipo de equipaje, lo encontrarás en ese lugar. Amelia asintió levemente mientras intentaba entender lo que sucedía. Pero el mareo del viaje aún no se quitaba por completo, por lo que decidió no pensar mucho en general. Por cierto, ¿este lugar es Hofen? Joven. Si te refieres a la Tierra. Pues sí. Estamos en Hofen. Ahora, no te vayas a hacer ningún tipo de idea, la capital aún está muy lejos. Y probablemente muy fuera de tu liga. Pensó el guardia mientras revisaba a la chica de pies a cabeza. Su vestimenta voluminosa, que no revelaba nada, le hacían pensar de ella como una persona de la clase media. Tal vez vivía en un hogar decente, donde la comida y el techo no faltaba ningún día. Pero eso no sería suficiente para colarse a Hofen. Un lugar donde el más pobre tenía la influencia suficiente para comprar villas completas. Ya veo. Gracias. Ambos guardias asintieron, y Amelia continuó con su camino. Es la primera vez que veo a alguien con ojos violetas. Soltó un guardia mientras veía a la chica alejarse en el horizonte. Ahora que lo pensaba. Era la primera vez que tan siquiera hubiera escuchado de algo como eso. Siguió las indicaciones. Estuvo segura de eso. Entonces, ¿dónde se encontraban sus pertenencias? Las 3 personas que venían con ella ya se habían ido con las suyas. ¿Acaso alguien se las había llevado por accidente? Amelia comenzó a sentir la temperatura del lugar aumentar drásticamente. Y no solo era debido a la ropa que traía puesta. Realmente había algo que emanaba mucho calor en este edificio. La madera vieja y seca que construía en el suelo y las paredes le recordaba a las cabañas abandonadas que solía haber a las afueras de su pueblo natal. Sus pensamientos se comenzaban a disipar como vapor en el aire. La única persona que quedaba en este lugar era un hombre detrás de un mostrador. Calvo y obeso, con una vestimenta de gala que apenas le cabía. Veía a Amelia con cierto desdén, como si no le agradara nada su presencia. Continuarás holgazaneando. Toma tus cosas y deja de invadir mi vista. ¿Eh? Lo que pasa es que no encuentro mi equipaje. El hombre colocó una mueca de disgusto en su rostro. ¿En serio es tan estúpida? 4 maletas llegaron. 3 se fueron. Haz las cuentas. Molestia se hizo presente en el rostro de Amelia. No solo el hombre era inútil, también grosero. Sin decir nada más, la chica se acercó nuevamente a la zona donde dejaban el equipaje. Se trataba de un librero de madera enorme. Gran parte de él estaba envuelto en polvo y grietas. Era fácil deducir que no se utilizaba mucho. Y, como era de esperar, nada se encontraba ahí. Una lágrima de coraje casi se escapa de sus ojos. No podía creer nada de lo que estaba sucediendo. Al regresar su mirada al hombre, él ya no estaba ahí. Se había marchado, únicamente dejando una señal sobre el mostrador. No molesten. Amelia no tuvo de otra, el calor del lugar junto con la exasperación de no encontrar sus pertenencias solamente podrían hacerle daño. Sentía su conciencia escapar de este mundo, los ojos violetas que tanto odiaba comenzaban a tornarse borrosos, y, para rematar, su ropa estaba empapada en su propio sudor. No le quedaba de otra, tenía que salir de ahí antes de que cayera al suelo inconsciente. No sería nada bueno. Especialmente con ese hombre aquí.
La puerta fue azotada después de que la chica saliera del edificio. Las personas que pasaban por los alrededores dieron un rápido vistazo a lo que sucedía, y como si fuera algo común, continuaron con su camino sin tomarle más importancia. Amelia, por su parte, respiraba pesadamente, intentando reanimar sus sentidos con cada bocanada de aire que tomaba. El clima en el exterior aún era cálido, pero, al menos en su cabeza, era mucho mejor que estar dentro de aquel edificio que más parecía rosticería que otra cosa. Ningún pensamiento pasaba por su mente. Su vista estaba colocada directamente en el suelo, respirando e intentando relajar su cuerpo. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera tomar asiento en una banca de madera bajo la sombra de un gran árbol. Estaba cansada. Sin pertenencias más allá de las que cargaba. Con hambre y sed, en un lugar completamente desconocido y sin compañía. ¿Acaso esta no era la manera en que se creaban los villanos de antaño? Al menos, este no sería el caso. Quiero un jugo. Fue lo primero que pudo pensar cuando finalmente recobró su conciencia. Después de todo, parecía que no era alguien que tuviera mucha introspección. Me pregunto si Judy estará en esta ciudad. Suspiró mientras veía el mundo delante de ella con un rostro triste. El sol brillaba, las calles de tierra estaban llenas de personas desconocidas, caras que nunca había visto. Los edificios por su mayor parte estaban construidos de madera y piedra. A primera vista, podía ver que se trataban de restaurantes, bares, y lugares de hospedaje. Esto de cierta manera le recordaba a la ciudad de donde provenía. Ella no quería estar aquí. Pasaron varias horas en las que no hizo nada más que estar sentada en ese mismo banco. En el transcurso del tiempo varios vendedores de comida ambulante le ofrecieron de sus productos, pero, al ver el tipo de moneda que cargaba con ella, todos se rehusaron a darle cualquier cosa. Se trataban de pequeñas monedas de plata con grabados de un reno. Papá tenía razón. Estas cosas son realmente inútiles por aquí. Pensó mientras veía el detallado grabado sobre el metal. Su estómago crujía, y la sequedad en su garganta era molesta. Si seguía así, no sabía qué pasaría. Ahora que lo pienso, ¿no me había dicho algo de un centro cambiario? Amelia había recordado algunas de las cosas que su padre le había dicho antes de mandarla en este viaje. Algo sobre cambiar su moneda por algo más útil. Por todo el camino no le fue necesario, así que no pensó mucho en ello. Pero ahora veía por qué hubo tanto énfasis en eso. Supongo que no me queda de otra. Cuando estuvo dispuesta a levantarse, una sombra había bloqueado su vista. Al colocar su mirada sobre lo que se trataba, observó a un hombre detenido frente a ella. Sus brazos cruzados en signo de molestia. ¿Vienes del gremio?, pronunció fuertemente mientras observaba a la chica. Disculpe. Supongo que no. ¿Entonces eres algún tipo de mercenario? No. Entonces a moverse de aquí. No aceptamos vagabundos y holgazanes en este lugar. Lo siento. Es que creo que me han robado. El guardia observó a Amelia con detenimiento. Su rostro relataba las cientos de veces que escuchó la misma historia. Claro. Bien. Entonces déjame explicarte cómo funciona esto. Si te roban, al primer lado al que debes ir es con un oficial. ¿Entendido? El tono y voz del hombre cambiaron en un santiamén a uno más calmado y comprensivo. Ante tal sorpresa, Amelia solo pudo quedarse observándole sin decir ninguna palabra. ¿Qué está sucediendo? Y bien. ¿Me contarás qué fue lo que pasó? Oh, bueno. Lo siento. Verá, vengo de otro lugar. Vine en carruaje hasta acá. Pero al llegar por mi equipaje, no se encontraba ahí. El hombre frente a Amelia notaba su nerviosismo. ¿Cómo podía mentir? El conejo de nieve que se encontraba al otro lado de su mirada se veía indefenso. Sin armas o cualquier cosa que realmente le indicara que pudiera estar tomándole el pelo. Bien. Mira, niña.
Revisaré con el encargado del área de desembarco. Si encuentro algo te avisaré. ¿Entendido? La chica asintió lentamente, apenas procesando lo que sucedía. Mientras tanto, quédate aquí. No tomaré mucho. El hombre entonces volteó detrás de Amelia. El edificio de madera se encontraba ahí. Sin decir nada más, comenzó su marcha hacia él. Qué lugar más extraño. La noche se acercaba. La luz blanca que abrasaba al mundo se volvía más y más anaranjada con cada segundo pasado. Esto era algo nuevo para ella. En su ciudad natal, donde siempre hacía frío, los atardeceres tenían un color azulado. En la academia se le inculcó que era debido a la protección de los espíritus y el dios de la casa. Aunque personalmente ella creía que era debido a que el agua de la nieve lo volvía todo azul. ¿Cuánto más tardará? Se preguntó mientras veía el mundo tornarse negro y las lámparas de las calles ser encendidas. No eran automáticas, sería un gran milagro si lo fueran. Sino que varios hombres iban de una en una encendiéndolas con una antorcha que no parecía extinguirse. Amelia observó a aquellas personas trabajar por lo que parecieron ser horas. Pero en realidad solo habían pasado unos minutos. Minutos en los que no se dio cuenta de lo que sucedía a sus espaldas. Parece que hubo un problema con tu mochila. Te recomendaría que a la próxima viajaras con algo un poco menos valioso. El sonido de algo cayendo a sus muslos junto con las palabras de un hombre le hicieron saltar en donde se encontraba. Cuando pudo recuperar su compostura, Amelia preguntó confundida. ¿Algo menos valioso? Sí. La piel con la que está hecha tu mochila es muy rara de ver por aquí. Lo siento. Es todo lo que tenía mi familia para darme. Mira niña, no te preocupes. Mejor dime. ¿Tienes un lugar donde quedarte? Tal pensamiento no había cruzado su cabeza aún. El mucho dejar de pensar le había tomado factura. En su rostro se podía notar el miedo, y la carencia de palabras decía más de lo que cualquier enunciado hubiera podido. No puedo creerlo. Ustedes en el norte son realmente extraños. Bueno. Revisa que no te falte nada de tu mochila. Parece que tendré que mostrarte el camino a una posada. ¿Posada? Sí, y mejor termina de hacer lo que te digo, mi turno de trabajo acaba dentro de poco. Entiendo. Amelia comenzó a revisar su mochila. Una bolsa rectangular café con una sola apertura en la parte superior. Dentro de ella había ropa suficiente para unos días más junto con varias cosas misceláneas. Golosinas, regalos y varias libretas junto con pedazos de grafito para escribir. Parecía que sus padres le tomaban el pelo. Parece que todo está en orden. El hombre asintió sin voltear a verla. Entonces sígueme. Te mostraré dónde. El guardia detuvo sus palabras al notar algo dentro de la mochila de la chica. Una carta envuelta con un sello muy particular. El icono de un huono. Una bestia mitad lobo mitad reno. El símbolo de cierta persona que rondaba estas calles. ¿Pasa algo? Yo. ¿Dónde conseguiste ese sello? ¿Sello? Amelia preguntó confundida. Su mirada primero se colocó sobre el rostro del hombre, el cual mantenía sus ojos bien abiertos mientras observaba dentro de su mochila. Al seguir la dirección de su vista, notó la carta de sus padres. Oh. Es para mi tía. De parte de mi papá. La verdad no sé qué dirá. ¿Tu tía? Preguntó casi suspirando. No sabía que ella tenía familiares. Sí. Para que mi camino terminara aquí, supongo que se encuentra en esta ciudad. Ya veo. Incertidumbre era presente en las palabras del guardia. Jamás hubiera contemplado que esta chica tuviera algún parentesco con ella. Habrá un pequeño cambio de planes. Te llevaré con una amiga. Ella te dará hospedaje sin ningún costo. Velo como una disculpa por parte de la ciudad. Dijo después de haber contemplado sus ideas por unos segundos. Amelia no entendía cómo algo de esto estaba relacionado uno con lo otro.
Pero si eso significaba que tendría un lugar donde dormir segura, no se pondría a objetar. Está bien. Sus palabras comenzaban a sonar molestas. No entendía exactamente lo que sucedía. Gracias por la ayuda. El hombre asintió lentamente. Su mirada enfocada en los ojos de la chica. Sígueme en ese caso. La puerta de su apartamento fue tocada con fuerza. Al principio decidió ignorar el sonido. Tenía cosas más importantes que hacer, y seguramente, quien fuera aquel que estuviera molestando a altas horas de la tarde, podría esperar hasta el siguiente día. ¡Qué molestia! ¿Acaso no entienden el mensaje? Dijo la voz femenina mientras terminaba de atar un fino hilo a un clavo. Tienen todo el día para venir a molestar. ¿Y eligen la noche para hacerlo? No puedo creerlo. En serio. No puedo creerlo. Un momento. Mi comida. La mujer se levantó tan rápido como pudo y corrió directamente hacia la puerta de entrada. Su cabello marino rebotaba en su espalda. Las pisadas rápidas y seguras eran contrastadas por una carencia de sonido que dirían que la mujer se encontraba levitando. Pero eso no importaba más. Su mano se encontraba en la manija de la puerta. El hambre que tenía aumentaba con cada milímetro en que la entrada era abierta. Había estado esperando este reparto desde el mediodía, y aún así, se le hacía poco tiempo. Pero, ¿qué fue lo que encontró al otro lado? Un guardia sin ninguna invitación. La molestia en el rostro de la mujer no se hizo esperar. ¿Qué sucede? ¿No ves que estoy algo ocupada? El guardia observó de pies a cabeza a la mujer frente a él por unos segundos sin decir nada. Fue lo que había oído. Pero tengo un mensaje muy importante para ti. Para que no mandaran al cartero. Debe de ser muy urgente. ¿Qué es? ¿Otro contrato? No. Pero, ¿Un mensaje del gremio? no. Mira. Déjame terminar, ¿sí? Rápido entonces. No tengo tiempo para esto. El guardia le cedió un sobre a la mujer. ¿De qué se trata? Dijo sin mostrar ninguna emoción mientras lo recibía. Creí haber sido específica acerca de... Un sello rojo con la imagen de un huono se encontraba como única decoración en el oficio. La respuesta de la mujer fue abrir sus ojos en sorpresa. ¿Dónde encontraste esto? Preguntó con una leve ansiedad en su tono. El guardia simplemente miró a su izquierda, más allá de donde el marco de la puerta permitía ver. La mujer notó tal acción, y al salir de su apartamento, lo primero que hizo fue observar a su derecha. Una niña se encontraba viendo la ciudad a sus espaldas, no podía pasar de los 16. Su cabello negro y largo, junto con la vestimenta de invierno que traía puesta, eran signos de que solo se podía tratar de una sola persona. Aún así, en el momento en que la chica colocó su mirada sobre la mujer, cualquier duda fue tirada a un lado. Los ojos violetas y resplandecientes, aún en la cúspide de la noche, le hicieron relajar su rostro y cuerpo. Parecía que nada importaba más. Judy, Preguntó la chica con incredulidad. No hubo palabra alguna. Ambos rostros se observaban directamente sin ningún movimiento. El mundo pudo haber acabado ahí y ahora. Y probablemente su atención no se hubiera desviado. Me retiraré. Buenas noches. Dijo el guardia, su voz desvaneciéndose en la oscuridad del mundo. Y dime. ¿Cómo está tu viejo? Nunca me avisaron cuando llegarías. lamento ser un inconveniente. No lo digo de esa manera, sabes que no lo haría. Simplemente. Creo que fue un poco sorpresivo.
Un vaso había sido colocado con delicadeza. Una pequeña mesa de madera que apenas se separaba del suelo sostenía el recipiente. Vapor escapaba de su boquilla con lentitud. El líquido transparente tenía un cierto tinte amarillo a él. Si no hubiera sido servido caliente, tal vez lo hubiera confundido con una bebida alcohólica. Gracias. Dijo la chica al otro lado de la mesa. Su sentar era incómodo, después de todo, estaba recostada en el suelo con sus piernas cruzadas. Esta es una manera muy peculiar de tener una mesa. Lo sé. Nada que verías en casa. La mujer soltó una pequeña risa incómoda. Bueno. Supongo que te ahorra algo de espacio. Sí. Eso veo. Dijo la chica mientras intentaba acomodar sus rodillas debajo de la mesa. La comida no tardará en estar lista. Supongo que estarás hambrienta, así que preparé algo un poco pesado. Al menos así te irás a dormir de inmediato. Parece que tendré que esperar hasta mañana para mi pedido. Gracias. La chica tomó del vaso que le fue cedido después de decir esto. Un sabor amargo, y aún así dulce, había invadido su lengua. ¿Un té? ¿Un jugo? No pudo adivinar de lo que se trataba. Y en esos momentos no importaba nada. Habían sido varias horas desde que había bebido algo, y esto le había quitado un gran peso de encima. Muy delicioso, ¿eh? Pienso lo mismo, aunque no es bueno tomar mucho. ¿No lo es? Preguntó con completa curiosidad. Bueno. Es algo así como una bebida energética. Si abusas de ella podrías terminar dañando tu cuerpo. La chica volteó a ver el vaso en sus manos sin mostrar ninguna emoción. Por varios segundos lo único que hizo fue observarlo con detenimiento. Y luego dio un largo sorbo de él. Me agrada. La mujer sonrió ante aquel comentario. Hace mucho que no lo hacía. A mí también me agrada. 2 platos fueron colocados sobre la pequeña mesa. Un filete empanizado junto con una especie de masa amarillenta llenaban el plato por partes iguales. El olor era agradable y familiar. Podría ser que mi padre preparó algo como esto alguna vez. Pensó la chica mientras veía la comida colocada frente a ella. ¿Y bien, Amelia? ¿No darás tus oraciones? Acierto. Lo siento. Dijo la chica mientras asentía apenada. Luego, mientras cerraba sus ojos y juntaba sus manos, comenzó a suspirar algo que era inentendible incluso para la mujer frente a ella. Rezaba por su familia, sus amigos, su tierra, y el bienestar del mundo. La deidad entonces seguramente no olvidaría bendecir los alimentos frente a ella. La seriedad en la cara de la chica fue imitada por la mujer al otro lado de la mesa. Pero, a diferencia de ella, las palabras que pasaban por su cabeza no halagaban a un dios. No. Eso sería descortés. Bien, entonces comeré. Sus manos se separaron después de abrir ambos ojos. Adelante. Dime cómo está. Es algo que no he preparado en mucho tiempo. Dijo mientras tomaba un bocado del filete empanizado. Vaya. Está buenísimo. Judy, ¿quién te enseñó esta receta? Preguntó Amelia con una cara de sorpresa y una boca llena de comida. ¿Quién me enseñó? ¿No sería mejor que preguntaras los ingredientes antes que eso? Contestó la mujer con una sonrisa fingida. Bueno, es que es muy similar a un platillo que hace mi papá. No que sea algo malo. Oh. Sí. Bueno, supongo que alguna vez aprendí a prepararlo. Creo de quién sería tu bisabuelo. Dijo, y su mirada se encontró en el techo mientras un dedo era postrado en sus labios. Sí que eres vieja. ¿No, Judy? Una mueca engreída apareció en su rostro ante tal comentario. ¿Pero quién te crees tú, mocosa? Judith gritó de manera defensiva después de escuchar las palabras de la chica. Quiero que sepas que la edad no importa en mi caso. Lo mismo no se podría decir de ti, Amelia. Tan grande y apenas con la mente de un niño.
Amelia soltó el tenedor en su mano. Su mirada se había vuelto blanca, observando el infinito. La piel de su cuerpo se tornaba roja con cada instante que pasaba. ¿Un niño? Fue lo único que pudo preguntar mientras azotaba la mesa con sus manos. Platos saltando brevemente de ella. Y aunque parecieran insultos sin sentido, ambas tenían razón. Por parte de Judith. En el mundo simplemente había gente que, a pesar de los años que llevaban con vida, sus cuerpos nunca envejecían más allá de su madurez más alta. Muchos lo atribuyen a bendiciones de los dioses. Otros, a negocios con los demonios. Mientras que los más astutos teorizan que su genética viene directamente de héroes de antaño. Por otro lado, en el caso de Amelia, ella simplemente era muy sopenca para su edad. Y además, su estatura era un poco baja. En muchas ocasiones era confundida con una niña. Lo cual le molestaba gravemente. Ambas se observaron por varios segundos. Sus rostros llenos de una ira que parecía que solo desataría violencia. Pero, en vez de eso, las dos simplemente relajaron su postura y comenzaron a reír. Sonrisas grandes y joviales llenaban sus rostros, capaces de hacer que cualquiera se sintiera en casa. Era un cambio muy drástico de su actitud de hace tan solo unos instantes. Amelia entonces recogió el tenedor en el centro de su plato, y dio un bocado más de su comida. El sabor jugoso y concentrado de la carne contrastaban con el dulce aroma que provenía de la masa amarilla al lado del filete de una manera que apenas podía explicar. Era bueno. Muy bueno. ¿Vas a querer más? Sí, poca voz. Dijo Amelia mientras cedía su plato con su boca aún llena de comida. Así se habla. Comentó Judy mientras se levantaba del suelo con plato en mano. Después de tragar la comida que aún mantenía en su boca, Amelia dio una gran bocanada de aire, y después de unos segundos, un largo y controlado suspiro. Pensó. Si su madre la estuviera viendo en estos momentos, el manotazo en su boca no se hubiera hecho esperar. Pero ella no se encontraba aquí. ¿Por qué tuvo que mandarla hasta acá? Debes tener mucha hambre. ¿Acaso no comiste en el camino? La voz de Judy viajaba desde otra habitación. Tenía un tono casual, como si solo estuviera intentando romper el silencio. Sí, pero nada comparado con esto. Solo las raciones que me mandaron, y una que otra golosina que compré en el camino. Contestó Amelia mientras utilizaba su dedo meñique para remover trozos de comida atascados en sus dientes. Ya veo. ¿Y cuánto tiempo estuviste viajando? No lo sé, como 3 semanas creo. ¿Hiciste nuevos amigos en el camino? No. No. Bueno. La mayoría de los que viajaban eran gente mayor. Sin contar que muchos de ellos solo se quedaban por unos cuantos días antes de marcharse a otro lado. Realmente fui la única que hizo el viaje completo hasta acá. ¿Con que ese es el caso? Bueno. Así es como son los transportes públicos normalmente. Un solo camino puede llevar a muchas partes. Dijo, sin realmente decir nada, mientras llenaba el plato de la chica con comida. Por cierto, Preguntó Judy con un tono completamente casual. ¿sabes el motivo de estar aquí? ¿No? ¿El motivo? Pues... no. Realmente no sé nada. Solo lo que mis padres dijeron, lo cual no fue mucho. Así. ¿Y qué dicen? Que son vacaciones. Un momento para que pueda descansar de los estudios. Aunque no lo sé. Normalmente no se preocupan de que tomes un oficio lo antes posible. Al menos ese fue el caso de todos mis amigos. Así es. Esa es la manera del norte. Donde una mano más podría significar la diferencia entre la hambruna y la supervivencia. Bueno. Tus padres sabrán mejor. Personalmente no puedo entrometerme mucho. Las cosas han cambiado mucho desde la última vez que viví por ahí. Es cierto. Dijo Amelia mientras veía un plato ser colocado frente a ella.
Inmediatamente retomó su cubierto, y comenzó a comer como si no lo hubiera hecho en semanas. Por ahora no te preocupes del motivo de tu estancia. Solo disfrútalo. Sabrán los dioses que lo necesitarás. La mirada de Judy se perdía en el infinito de la mesa frente a ella. Pensaba en tanto, y al mismo tiempo, se enfocaba en nada. Amelia notó la tan peculiar mirada de la mujer. Y mientras continuaba masticando, sin cambiar su rostro de completo desinterés, observó el punto donde Judy colocaba sus ojos. No había nada. Después de unos segundos, regresó su vista al rostro de su amiga. ¿En qué piensas? Preguntó con su boca llena de comida. No hubo respuesta por un momento. Silencio era lo único presente en la habitación en ese instante. Pero, antes de que Amelia preguntara de nuevo, una voz contestó. Dime. ¿Sabes qué es el magna? Confundida, Amelia tragó su comida después de escuchar la pregunta. ¿Magna? Creo que... me suena familiar. Dijo mientras limpiaba sus labios con una servilleta que había en la mesa. ¿No era eso que los curanderos usan para aliviar a las personas? Aunque para ser sincera, no recuerdo qué será. Ya veo. Suspiró Judy sin dejar que su mirada regresara a la realidad. Amelia ladeó su cabeza en confusión. Tal gesto le hacía aparentar menos edad de la que tenía. Por cierto. ¿Qué tan temprano te despiertas normalmente? Interludio. De una cacería más. El día era soleado. Las nubes que solían llenar el cielo matutino parecían escapar de su inevitable destino. Cada paso que daban sobre el suave y mojado pasto dejaba tras de sí una marca de calzado en la tierra. Estos pastizales de las tierras salvajes cautivarían incluso a las mentes más repugnantes de este mundo. Una sensación completamente indescriptible. Un retorno a la simpleza de la vida antigua, que podría hacer olvidar a cualquiera de sus problemas. Algunos incluso llamarían a este pedazo de tierra sagrado. Tal vez por eso entendían que completar esta tarea, esta misión, era de suma importancia. Un grupo de 5 personas caminaba entre el pasto de esta zona. La altura de este dependía, pero comúnmente no rebasaba sus pantorrillas. Todos tenían atuendos bastante peculiares, al menos para el lugar donde se encontraban. 2 hombres y una mujer tenían el porte de guerreros. Con 2 armas disponibles a sus lados, y pedazos de armadura protegiendo su cuerpo sin cubrirlos por completo. Cuero era el material predilecto, aunque las piezas metálicas no podrían faltar. Después de todo, ¿a quién no le gustaría estar mejor protegido? Por muy costosas que fueran aquellas armaduras, cada persona que tenía una podía asegurar el valor de ellas. Cada última moneda de bronce. Por el resto del grupo, las 2 personas que se mantenían en la parte trasera, sus túnicas largas y café solo mantenían reforzados los puntos vitales. A simple vista parecería que la violencia no era de su agrado, pues, a diferencia de sus compañeros, no tenían ningún tipo de arma a su disposición. Lo único que parecía destacar de ellos era un pequeño saco de cáñamo atado a sus cinturas. Además de eso, su apariencia parecería ser la de simples monjes. Las 5 personas caminaban entre los pastizales sin precaución alguna. Uno de ellos, el hombre de la túnica, sostenía un pedazo de papel con ambas manos. Un mapa. De vez en cuando hablaba del terreno y del trayecto que debían tomar. Todos parecían contentos de tener a alguien como él en su compañía. La historia de este grupo era sencilla. Común. Como si el destino tuviera cierta preferencia para este tipo de relatos. Aventureros, mercenarios. La diferencia era apenas perceptible. Algunos, miembros de la Orden de Protectores. Una institución legendaria. Creadora de héroes y pilares de la comunidad.
un lugar donde dabas tu vida para servir a los demás. Al menos, esa fue la idea. En alguna caverna, en alguna ciudad, durante alguna noche. Este grupo de 5 personas se sentaron alrededor de una mesa, discutieron sus planes, hablaron un poco de su vida. Y luego de parlotear de negocios, decidieron aventurarse en esta misión. Un contrato, era como normalmente eran llamados. Alguien necesitaba ayuda con un problema. Y, ciertas personas, estarían dispuestas a resolverlo. Siempre y cuando hubiera monedas al final del camino. Entonces, este grupo de valientes, o tontos, aventureros decidieron tomar un contrato sencillo. Se trataba de un hombre que quería saber más acerca de las tierras salvajes. Un investigador era como se hacía llamar. Quería hacer más trabajo de campo en los pastizales, pero un grupo de monstruos le hacían imposible hacerlo. Así era. Historias como esta eran más comunes que las manadas de lobos en el norte. Ellos lo sabían, cualquier novato lo hacía. Pero al mismo tiempo, incluso los héroes habían hecho contratos como estos. ¿Cierto? La respuesta no importaba mucho. Sus nombres y reputación estaban en juego. El grupo llegaría al lugar, exterminaría a los monstruos, y después de tomar su recompensa, partirían caminos, como cualquier otra vez. Y tal vez fue por aquel motivo que, en el momento en que vieron a las bestias en el campo, no hubo momento de pensarlo 2 veces más. Los guerreros se lanzaron a la batalla, atacando con la misma precisión que un espadachín recién salido de la academia tendría. Los monjes, mientras tanto, se mantenían en la parte trasera. Gritaban y movían sus cuerpos como si estuvieran en un trance. Cortadas, sangre, quejidos de dolor, y explosiones se hicieron presentes durante los primeros minutos de combate. Después de eso, la batalla había sido decidida. El bando vencedor bajó su mirada al suelo, observando la tierra y la sangre regada por los árboles y rocas del lugar. Los pensamientos eran rápidos, y mientras veían el cuerpo de los derrotados, no hubo más que decir. Todo regresaba a la normalidad. Los muertos se quedarían en el mismo lugar, esperando a que la Madre Tierra los tomara como suyos. Esto era como cualquier otro día. El sol brillaba sobre las tierras salvajes. Lo haría al día siguiente. Y al siguiente también. El mundo giraba, personas nacían y morían con cada segundo que pasaba. Nombres eran creados, y nombres eran olvidados diariamente. Una historia simple, como si el destino tuviera una forma predilecta de formar las vidas de las personas. Todo era tan ordinariamente común en este día, que cualquiera podría olvidar que lo vivió. Y tal vez fue por eso que, cuando los cuerpos fueron descubiertos, lo único que quedó de ellos fueron sus armas.